Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 12 de febrero del 2019 y esta es la transmisión número 26 del contenido informativo Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Hemos venido construyendo junto con ustedes este espacio ciberterritorial, junto también con otros contenidos ya que se han venido sumando a este esfuerzo colaborativo. El caso del contenido ciberterritorio socioemocional, conducido por la maestra Ángeles Dávalos Escamilla, transmitido todos los lunes a las 9 de la noche y que ya el día de ayer tuvo su quinta transmisión en vivo con este contenido. Nosotros que hemos venido realizando la transmisión de Ciberterritorio Informativo todos los martes a las 9 de la noche, como parte de este trabajo por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, y el contenido Ciberterritorio Bohemio, que ya tiene su espacio el viernes último de cada mes, este espacio en el cual podemos compartir con ustedes experiencias relacionadas con el trabajo comunitario, experiencias relacionadas con pues el acercamiento a la cultura, el esparcimiento, a pues también cuestiones relacionadas con la música, con la literatura, en fin, este espacio que también ya es parte del esfuerzo colaborativo los viernes, el último viernes de cada mes, Ciberterritorio Bohemio. Les invito también a suscribirse al canal de YouTube Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo, donde podrán encontrar todas las transmisiones que ya desde hace algún par de meses hemos venido realizando. Les pido que nos apoyen con su like en los videos, que los compartan, que se suscriban y así nos ayuden poco a poco a llegar a más y más personas. Muy buenas noches a Denise Hernández, Nelly Valderas, Vane Retana Vaz, que se incorporan a la transmisión. Les agradecemos como siempre su presencia y esperamos que a lo largo de la misma muchos más de ustedes se sigan incorporando y regalándonos como siempre el favor de su presencia. Pues bueno, vamos a iniciar con la información del día de hoy. Hoy tenemos, como de costumbre, 4 contenidos y una sección que ya conocen ustedes, que es la sección Agenda, hashtag Agenda Me Canso Ganso. Los contenidos que he seleccionado para compartir con ustedes, amigas y amigos, el día de hoy, tiene que ver, por un lado, con un tema que ha estado en las últimas semanas pues siendo tocado, siendo referido en los distintos medios informativos, en los medios de comunicación masivos, también por supuesto en las redes sociales, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos este contenido denominado hashtag Índice Universal de Derechos Humanos, que es una herramienta digital en el portal de la Organización de las Naciones Unidas, que nos permite acceder a la situación de respeto a los derechos humanos en todos los países del orbe. Por otro lado, la sección relacionada con pues este conjunto de políticos de distinto orden en nuestro país, que después de desempeñar un cargo público pasan a ser empleados de alguna empresa internacional con la cual tuvieron algún vínculo como funcionarios, como gobernantes, cuando llevaron a cabo su administración como servidores públicos, y que esto, pues, a la luz de todos, a los ojos de todos, constituye un claro conflicto de interés, aunque la ley así lo permita, así lo legitime. La sección denominada entonces hashtag Los corruptos tienen nombre. Una tercera sección relacionada con el tema de las llamadas estancias infantiles, este modelo de subrogación que inició
con el sexenio de Felipe Calderón, en donde se le entregó a particulares la responsabilidad y la consigna, bueno, ¿cómo decirlo así? La prerrogativa de brindar un servicio que es responsabilidad del Estado mexicano desde los primeros meses, años de vida, de atender a los niños en estancias especializadas con profesionales de la educación que salvaguarden su integridad y promuevan de manera integral su desarrollo. Esta sección relacionada con hashtag estancias infantiles simuladas. Pasa de todo en muchas de estas estancias infantiles, menos lo que realmente debe ocurrir, que es la promoción integral del desarrollo de la infancia. Y una cuarta sección que a propósito de una noticia que estuvo corriendo por ahí la semana pasada sobre una jovencita mexicana que se convierte en la primera joven superdotada, sobredotada de nuestro país en ser aceptada en una maestría en psicología en la Universidad de Harvard, contando apenas 14 años de edad. La sección se denomina hashtag niños mexicanos sobredotados. Pues sobre esto estaremos platicando el día de hoy, amigas y amigas, y comenzamos. Pues la primera nota decíamos sobre esta herramienta digital en el portal de la Organización de Naciones Unidas en torno al monitoreo que podemos hacer a través de esta herramienta del denominado Índice Universal de los Derechos Humanos. Esta herramienta nos ofrece un fácil acceso a información sobre derechos humanos especificada de cada país, derivada de los mecanismos internacionales de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas, los órganos de tratado, los procedimientos especiales y el examen periódico universal por sus siglas EPU. El portal lo podemos consultar en internet www.ohchr.org. Repito, www.ohchr.org de las Naciones Unidas. Y ahí vamos a poder acceder a esta herramienta cuyo objetivo es concienciar sobre las recomendaciones en materia de derechos humanos contempladas en esos mecanismos y prestar asistencia a los países, instituciones nacionales en el ámbito de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y socios de las Naciones Unidas en su aplicación. El índice permite entonces encontrar información sobre cuestiones de derechos humanos en todo el mundo y ver cómo ha evolucionado durante los últimos años la interpretación jurídica del derecho internacional en materia de derechos humanos. La característica distintiva de este índice es que permite al usuario acceder y buscar el órgano de tratado, los procedimientos especiales y las recomendaciones en varias categorías: por estado, por derecho, por órgano, por persona afectada, y en el caso del EPU, el estado que formula la recomendación, la posición del estado examinado y la sesión. Pues esta herramienta no solo es importante por el acceso a información que nos permite, sino también por el ejercicio de contextualización que podemos realizar a partir de un fenómeno como el que ha estado circulando en los medios de comunicación, que es este tema del desconocimiento del presidente Nicolás Maduro en Venezuela por parte de algunos sectores de la oposición en aquel país, la constitución o el autonombramiento de Guaidó como presidente supuestamente interino de este país, sin que haya mediado algún proceso de elección democrático, simple y sencillamente pues el hecho de autonombrarse. Y por otro lado, el fenómeno que se ha estado dando de reconocimiento por parte de algunos países, encabezados por supuesto por Estados Unidos, en relación a reconocer a este personaje Guaidó como presidente de Venezuela, presidente interino, a pesar de haber un poder constituido, un presidente constitucional, como es el caso de Nicolás Maduro. Y bueno, esta herramienta nos permite, por un lado, identificar que de los 194 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, es decir, 194 países en total
a nivel mundial que forman parte de este organismo y que existen como estados reconocidos. Solo 35 países, repito, de 194, solo 35 países, junto con los Estados Unidos, son los que se han pronunciado por el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela, enarbolando, entre otras cosas, la bandera de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Aquí cabe señalar, amigas y amigos, que estos llamados golpes suaves por parte del gobierno de Estados Unidos a países, a estados que no se alinean a sus intereses político-económicos y de control hegemónico global, de inmediato una manera de golpearlos, de deslegitimarlos y de lanzar pues diatribas, además de intentonas de intervención no solo económico, política, sino incluso militar, pues se hace con esta bandera hipócrita del respeto a los derechos humanos. Y lo digo con todas sus letras, una bandera hipócrita, porque de estos 35 países, junto con los Estados Unidos, que están reconociendo a Guaidó y que están señalando que hay violación sistemática de derechos humanos y falta de democracia en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, pues de estos 35 países, solo 16 países de estos 35 tienen un índice mayor de violaciones de derechos humanos y por tanto de recomendaciones de este organismo de las Naciones Unidas en relación a el respeto a los derechos humanos. Entonces tenemos de 35 países, incluido Estados Unidos, 16 están en una situación por debajo del índice de recomendaciones de violación a derechos humanos, del índice que tiene Venezuela en esta herramienta digital que les comento. Por el contrario, 19 de estos países tienen más recomendaciones u observaciones por violación de derechos humanos que Venezuela. Venezuela, en el portal que les estoy comentando, en este Índice Universal de Derechos Humanos, tiene 861 recomendaciones por violaciones a derechos humanos al día de hoy. El caso de México, que por fortuna no ha suscrito este pronunciamiento de desconocimiento al presidente Maduro y de reconocimiento al supuesto presidente interino Guaidó, tiene México 1067 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, es decir, más de 200 o poco más de 200 recomendaciones que el caso de Venezuela. Pero por ejemplo Estados Unidos tiene en este índice 1288 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en su territorio, en contraste con las 861 recomendaciones que tiene Venezuela. Y así podemos ver tanto países de Norteamérica, como podría ser Estados Unidos, Canadá, países europeos, como el caso de Alemania, de Francia, tienen más recomendaciones por violaciones a derechos humanos que el caso del gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro. Entonces, esto acredita con toda claridad la hipocresía y las verdaderas intenciones de los gobiernos aliados o alineados con Estados Unidos para hacer esta intentona de intervención política, económica, incluso de carácter bélico en contra del pueblo venezolano y de su gobierno constituido, que puede tener problemas, que puede tener dificultades, que puede tener situaciones que evidentemente tiene que corregir, pero que solo le competen a los venezolanos y que en el fondo esta bandera hipócrita de defensa de los derechos humanos lo único que está tratando de disfrazar es la competencia de Estados Unidos y de sus aliados por los recursos energéticos de Venezuela en contraparte o en claro enfrentamiento con los aliados económicos del gobierno de Maduro, como es el caso de Rusia,
de China y de Turquía. Eso es lo que está verdaderamente en el fondo. Aquí no hay ninguna bandera de defensa a la democracia, de defensa o respeto a los derechos humanos. Lo que priva en el conflicto entre Estados Unidos, Venezuela y los países adheridos al pronunciamiento estadounidense es el aspecto de carácter político, económico, el control político de los recursos de Venezuela, el control económico, el apoderamiento de estos recursos por parte de Estados Unidos y sobre todo el control de la región en esta avanzada, en este intento de recuperar su hegemonía como potencia política, económica y bélica a nivel mundial. De eso se trata. Entonces, repito, solo 35 países de la mano de esta herramienta digital, el Índice Universal de Derechos Humanos, de los 194 países miembros de las Naciones Unidas, solo 35 reconocen a Guaidó como presidente interino y desconocen a Maduro. Y de estos 35 países, incluido Estados Unidos, 19 tienen un índice mayor de recomendaciones por violaciones a derechos humanos en sus territorios con respecto a las recomendaciones que tiene Venezuela. Solo 16 de estos países tienen un índice menor de recomendaciones por violación a derechos humanos. Entonces, ahí está. Importante que se conozca la herramienta www.ohchr.org o lo podemos buscar también en Google como Índice Universal de los Derechos Humanos, para que ustedes puedan dimensionar, buscar qué países tienen, qué número de recomendaciones tienen por violación de derechos humanos y cuál es el contraste. En este caso el ejercicio lo estamos haciendo de contraste con lo que está pasando en Venezuela y el conflicto internacional que hoy estamos viviendo, que pudiera detonar en un enfrentamiento bélico de grandes proporciones, porque no solo Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos estarían buscando la intervención militar, sino también habría una respuesta clara por parte de potencias bélicas como el caso de Rusia, como el caso de China, que ya se han pronunciado al respecto, y ahí sí los derechos humanos, la paz mundial, el deterioro ambiental y el deterioro o propiamente la muerte de miles de personas, pues las pondríamos de este lado. Por un lado el pueblo venezolano, por otro lado pues los países cercanos a la región, porque un enfrentamiento bélico con el tipo de armamento con el que hoy se cuenta por parte de las potencias militares en este planeta, pues no es nada afable con el medio ambiente, y ya no digamos por supuesto cómo los enfrentamientos bélicos siempre traen sufrimiento, violencia y derramamiento de sangre, pérdida de vidas, que es lo que se supone que pretendría estar evitando, y resulta ser que es lo que se provocaría con esta intentona de intervención a todas luces mezquina, hipócrita, y que en el fondo busca apropiarse de los recursos energéticos, de los recursos naturales que no les pertenecen. Pues ahí está, amigas y amigos, esta primera nota con la que abrimos la emisión del día de hoy. Y bueno, pues nosotros tenemos para dar y regalar también en nuestro país. La derecha mexicana, sobre todo el Partido de Acción Nacional, también el PRI, ha estado hipócritamente llamando, presionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que reconozca a este personaje Guaidó como presidente interino de Venezuela, y se les olvida que durante sus administraciones, las administraciones del PRI y del PAN, hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país que jamás se atrevieron, no digamos a denunciar, a reconocer y a atender conforme a las recomendaciones que organismos internacionales como la ONU les hicieron en diferentes ocasiones a los gobiernos mexicanos de estas fuerzas políticas. Ahí tenemos recientemente la apertura de los archivos de espionaje del Centro de Inteligencia al Servicio del Gobierno, el llamado CISEN, que a todas luces era violatorio de la privacidad, de los derechos humanos, que a todas luces se erigía en una estrategia de persecución,
de presión, de coacción por parte del Estado mexicano en contra de los opositores, y ahí nunca dijeron nada. Hoy sabemos que la persecución, las investigaciones tuvieron que ver con vigilancia a movimientos sociales, desaparición de líderes sociales, de vigilancia a través de correo electrónico, de telefonía, de redes sociales, a través de drones, a través por supuesto, la asignación de investigadores del Estado mexicano para perseguir a los opositores en el país. Entonces, y esas violaciones de derechos humanos nunca les preocuparon, nunca se indignaron, nunca se rasgaron las vestiduras, pero sí lo hacen hipócritamente para tratar de llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos y ver de qué manera pueden ser apoyados para reposicionarse, porque hoy son auténticos fantasmas de la política mexicana. Han desaparecido por ineficaces, por ineptos, por corruptos, por hipócritas, y poco a poco, conforme se vayan dando los distintos procesos electorales en las entidades del país que restan, pues van a perder los pocos bastiones que les quedan, y por eso están desesperados y dando patadas de ahogado junto con el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados. Pues así las cosas, amigas y amigos. Continuamos con el siguiente contenido del día de hoy, este contenido relacionado con pues el paso de los políticos, de los servidores públicos, a ser empleados de las empresas extranjeras con las cuales tuvieron alguna relación o beneficiaron como parte de sus funciones al estar desempeñándose en algún cargo público en el gobierno mexicano. Esta nota la recuperamos del portal de Noticias Digital, sin embargo, y está firmada por Alejandro Calvillo el día 12 de febrero de este año. Y bueno, la nota se titula Las puertas giratorias mexicanas. Pues así dice el articulista: las puertas giratorias entre instituciones del gobierno y las grandes corporaciones han sido una práctica intensa en nuestro país para capturar la política pública y ponerla al servicio de los intereses económicos, especialmente en los últimos sexenios, sobre todo los gobiernos llamados neoliberales, caracterizados por una profunda simulación, corrupción y traición a la patria. No solo se trata de la contratación de exfuncionarios por parte de las grandes corporaciones para obtener sus conocimientos y sus relaciones al interior del gobierno y con ello garantizar sus negocios e incrementar sus ganancias. Se trata también de premiar a los funcionarios públicos que en su labor dentro del gobierno han servido a sus intereses. Los funcionarios dejan su cargo en el gobierno para pasar a ser asalariados de estas empresas. Este tipo de funcionarios no solo buscan beneficios más allá de su salario, aseguran más beneficios al dejar de ser funcionarios públicos y continuar trabajando al servicio de estas empresas, aunque ahora como cabilderos directos o indirectos. Lamentablemente la ley se los ha venido permitiendo, pero a todas luces esto constituye un claro conflicto de interés y una falta de ética a todas luces de estos exfuncionarios, entre ellos varios expresidentes de la República. Las puertas giratorias entonces son más intensas cuando los gobiernos son más corruptos. Y esto ocurre porque no existen instrumentos para evitar el conflicto de interés, para evitar la interferencia de los intereses económicos en la política pública. Esto es lo que vemos en el sector energético. Exfuncionarios invitados a los consejos de las grandes empresas porque sirvieron a sus intereses como funcionarios públicos. Lo mismo hemos visto en el caso de la salud. Funcionarios que desde la función pública han servido a los intereses de la industria farmacéutica, de alimentos, del tabaco, del alcohol, etcétera, en perjuicio de la salud y el erario público. En los próximos meses veremos cómo diversos funcionarios de la administración de EPN pasarán a servir a grandes corporaciones a las cuales sirvieron desde adentro, sobre todo los involucrados con la llamada reforma energética, que ya están siendo captados por las grandes empresas energéticas
transnacionales. Las grandes corporaciones tienen una estrategia muy bien definida para evitar que las políticas públicas de salud puedan afectar sus intereses. Este es el caso en especial de la industria del tabaco, el alcohol y la comida chatarra y las bebidas azucaradas, por citar algunos ejemplos, cuyo consumo genera daños a la salud en la población. No nos extrañará ver a exfuncionarios, fíjense ustedes, de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS brindar sus servicios a estas empresas como lo estuvieron haciendo desde el interior del gobierno. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la política contra el consumo de estos productos, por ejemplo, del alcohol, de la comida chatarra y los refrescos, no existió o se convirtió en una gran simulación. Cada año la COFEPRIS, siguiendo la estrategia de la industria del tabaco, salió a decir que el mercado ilegal de cigarrillos era muy alto. Ese era el principal argumento para impedir que el impuesto subiera, ya que la industria señalaba que el impuesto estaba provocando un gran mercado negro de cigarros. La evidencia mostró que no era así, pero que COFEPRIS ocultó esa información. Había que servir a la industria tabacalera. Por otro lado, a pesar de que los datos han mostrado un incremento en el consumo de alcohol, especialmente entre menores de edad y de manera más intensa entre las niñas, fíjense, entre las niñas, las autoridades de salud han mantenido al país sin un plan nacional sobre consumo de alcohol. Detrás ha estado la industria del alcohol, que tiene amplio margen para actuar y promover el consumo entre los jóvenes. La industria del alcohol ha tenido una gran penetración desde el gobierno. Desde Carlos Salinas de Gortari, el más destacado empresario de esta industria, fungió como asesor del presidente y más tarde uno de sus hijos, con Felipe Calderón, se convirtió en el secretario de Salud. Qué raro, sobre todo al licenciado en fraudes y alcoholes Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, como le pusieron sus padres. Ahí se mantienen los cabilderos de la industria del tabaco y del alcohol, que son los mismos de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, varios de ellos exfuncionarios públicos, exlegisladores, parientes de líderes políticos, etcétera. Sí, fíjense ustedes, amigas y amigos, tenemos un problema de salud gravísimo en materia de obesidad, de diabetes, incluso infantil, por supuesto de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, que está asociada a esas enfermedades al desarrollo de cáncer, y esto alimentado, solapado por el gobierno mexicano, pero además particularmente por las instituciones del gobierno mexicano que están para salvaguardar el bienestar y particularmente la salud de la población. Están en contubernio con estas grandes empresas, con estos grandes consorcios, entregando, endosando la salud de los mexicanos. No extrañaría suponer que haya un vínculo entre esta complicidad y la industria farmacéutica, porque al final esto garantiza que haya enfermedades, que haya enfermos que padezcan estas enfermedades y que requieran medicamentos, y entonces esto hace un círculo vicioso de la llamada economía de la muerte a costa de la salud y la vida de las personas. Rusia, continúa la nota, ha bajado el consumo de alcohol de manera muy importante, como lo han hecho otras naciones del norte de Europa a través de medidas regulatorias. Lo mismo ocurrió con el tabaco, aunque ahora esta industria pretende saltarse las trancas con los cigarrillos electrónicos, que también son altamente nocivos porque están consumiendo nicotina, suministrándose nicotina constantemente, como no tienen la molestia que sí genera el humo del cigarrillo, el olor y pues los padecimientos bucales y gastrointestinales que genera el consumo asiduo, pues no perciben, y ha llegado personas a ser hospitalizadas por estar intoxicadas por el alto consumo o suministro de nicotina a través de estos dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el caso. También las regulaciones a las bebidas azucaradas y la comida chatarra comienzan a tener buenos resultados al bajar su consumo y empujar a la reformulación de los productos, como en el caso de Chile. Pero en el caso de México, las puertas giratorias son una más de las estrategias de la industria para capturar la política pública. En su libro reciente, Un Sabor y Truth, Marion Nestlé, la nutricionista más reconocida de los Estados Unidos,
señala la estrategia que ha seguido la industria farmacéutica, la del alcohol y la del tabaco, y cómo esta es la misma que ha seguido las industrias que comercializan productos cuyo consumo generan un profundo daño, ya sea al ambiente o a la salud. De acuerdo con la especialista Marion Nestlé, las estrategias que utilizan este tipo de consorcios es, por un lado, generar duda sobre la evidencia científica relacionada con el deterioro a la salud por el consumo de los productos que ofertan, o el deterioro al ambiente por el consumo o el proceso de producción de artículos que están ofertando, o la explotación, por supuesto, inadecuada del medio ambiente. Ofrecer regalos y acuerdos de asesoría a las autoridades, uso de grupos de presión, de choque o supuestos ambientalistas que son patrocinados por estas mismas empresas, o supuestos organizaciones de la sociedad civil que también son patrocinadas por estas empresas como grupos de choque o de presión. Promover el tema de la autorregulación, que si bien es importante la autorregulación en cuanto al consumo, por ejemplo, de este tipo de productos nocivos, pues no se trata de pasarle la factura o la responsabilidad al consumidor. El consumidor tiene su parte, pero las instituciones de un Estado tienen la responsabilidad de salvaguardar la salud, la integridad en su conjunto, el bienestar de la población, y desarrollar políticas públicas, leyes que regulen el funcionamiento de las grandes empresas, de los consorcios que ofertan productos a la población o que están sacando algún beneficio por realizar sus actividades en el territorio a través del montaje de empresas, la explotación de recursos naturales, etcétera, ¿no? Por otro lado, el uso del litigio contra las regulaciones que no les son favorables, generar duda sobre las evidencias científicas y patrocinar a su vez investigaciones para obtener los resultados que a sus intereses conviene, es decir, pagar investigadores para que ellos generen evidencia a modo que legitime sus actividades, ofrecer regalos, promover la autorregulación, esto que decíamos, y en este sentido, por ejemplo, la industria farmacéutica, con vacunas no recomendadas aprobadas en México, la de plaguicidas con compuestos altamente tóxicos prohibidos en Europa y autorizados en México, la del tabaco con bajos impuestos, imágenes débiles y falta de regulaciones, o la del alcohol con profunda libertad de comercialización y falta de información a los jóvenes, la de los cosméticos con compuestos prohibidos en otras naciones, la de la carne con clenbuterol, la de alimentos y bebidas azucaradas con etiquetados incomprensibles y peligrosos, entre otras, se vieron favorecidas por una autoridad que protegió sus intereses económicos en detrimento de la salud pública. Esta situación se agudizó durante la pasada administración en extremos verdaderamente inimaginables, y detrás y al frente de este proceso están las puertas giratorias, girando y girando por la falta de regulación para enfrentarlas, concluye la nota de Alejandro Calvillo. Y bueno, recientemente también hemos visto cómo estas puertas giratorias tocan a los exfuncionarios de la empresa paraestatal Pemex, que ahora han brincado a las empresas transnacionales de explotación de energéticos, o el caso de los exfuncionarios, incluso expresidentes como Vicente Fox, como Felipe Calderón, como en su momento el propio Ernesto Zedillo, han brincado del gobierno a empresas, en este caso energéticas, como las que fueron beneficiadas con contratos, pues a todas luces ventajosos y desleales por parte de la Comisión Federal de Electricidad para empresas de producción de energía eléctrica extranjeras. Pues ahí está la nota, el comentario, el contenido, amigas y amigos, y continuamos la emisión del día de hoy ahora con la sección relacionada con las guarderías simuladas. Decíamos en el contenido, estas guarderías subrogadas que inició su implementación, el modelo de la guardería subrogada en el sexenio de Felipe Calderón, y que una de las tantas tragedias que han generado estos establecimientos irregulares y con personal poco capacitado, pues han sido
entre otras la tragedia de la guardería ABC con la muerte de 49 niños que murieron quemados en esta guardería, que era en realidad una bodega, una instalación irregular, y otros tantos que lamentablemente tienen lesiones de por vida. Pues ahí está esta nota, guarderías, titulada Guarderías, la otra ordeña, también del portal de Noticias Digital, sin embargo, firmada por Jorge Cepeda Patterson. Pues en este caso retomamos la nota porque, como seguramente ustedes habrán escuchado, particularmente la oposición, el grupo político de Acción Nacional, el grupo político de El Revolucionario Institucional, pues han estado manifestándose en los medios de comunicación diciendo que se está atentando contra los niños en las estancias infantiles porque se redujo el presupuesto asignado a estos centros educativos. Lo que no dicen es que estos centros educativos cuentan con estancias o instalaciones totalmente irregulares, cuentan con personal insuficiente y poco capacitado, y hay un largo historial de accidentes, de lesiones, incluso lamentablemente de decesos de niños que están en estos centros educativos, muchos de ellos, insisto, irregulares. Y bueno, lo otro que también nos dicen estos grupos políticos es que lo que en el fondo quieren es seguir manipulando, seguir siendo los intermediarios de los recursos que se asignan a estas estancias para utilizarlos como su caja chica y también como un bastión electorero, es decir, para seguir controlando a algunos sectores de su voto duro, es decir, mercantilizando el interés fundamental de la niñez, que es el derecho a recibir una educación y una estimulación integral en esta etapa de la vida tan importante que son los primeros años. Pues vamos a ver la nota, dice así: si los dueños de las guarderías dicen hablar en nombre de los padres de familia, ¿por qué entonces oponerse a que esos padres reciban el dinero directamente? Ese ha sido el planteamiento del gobierno federal, es decir, ya no le vamos a entregar el dinero a los dueños de las estancias, les vamos a entregar a los padres de familia como un apoyo y que ellos decidan a dónde llevar a sus hijos, o si incluso esto que fue malinterpretado, deciden apoyar a algún familiar a cambio de que estén sus hijos en resguardo con algún familiar, que esto además es una práctica cotidiana. Muchas veces los abuelos terminan apoyando a sus hijos con el cuidado de sus nietos en algún momento del día. Bien, ¿por qué entonces oponerse a que esos padres reciban el dinero directamente? Se comprende la molestia que las organizaciones experimentan ante la decisión del gobierno de reducir a la mitad el subsidio de 4,000 millones de pesos dedicados a las guarderías particulares a lo largo del territorio nacional. Y aquí la pregunta sería: ¿por qué, si tanto les preocupa la niñez, por qué no se ocuparon de generar la infraestructura, las plazas y la capacitación de personal altamente especializado para atender a este sector de la población en las condiciones óptimas? No estar buscando casas adaptadas, bodegas, a veces hasta el garage de alguna casa como un espacio en el cual van y literalmente guardan a los niños sin que estén en las condiciones necesarias para estimular su desarrollo. Sin ese subsidio aumentará el costo, dicen ellos, para los padres de familia, y se afectará la calidad de los servicios que actualmente prestan estas instalaciones. El gobierno del cambio argumenta, por el contrario, que entregar el dinero directamente a los padres optimiza el beneficio a los usuarios y evita el riesgo de corrupción y de intermediación, que eso es lo que en el fondo ha venido pasando. La polémica ha dado lugar a un intenso tira entre el gobierno y la oposición, y alguna parte de la prensa desafecta a la llamada cuarta transformación. A mi juicio, dice Patterson, el debate ha perdido proporción en aras de la descalificación política. La mayor parte de las guarderías, sin duda, desempeñan una labor fundamental para miles de familias mexicanas, y desde luego también hay vergonzosas excepciones, particulares que montan un negocio para convertirse en receptores profesionales
del subsidio y no necesariamente prestan un servicio de calidad. Justamente escuchaba yo en la semana una entrevista a uno de los padres de familia de los niños, uno de ellos que lamentablemente perdió la vida en ese incendio en el año 2009, el 5 de junio, en el estado de Sonora, y él ha utilizado su rabia, su dolor, su indignación para como una fuente de energía para ser un seguidor activo de lo que ocurre en estas estancias subrogadas en todo el país. Y lo que él mencionaba es que si bien es cierto hay estancias con condiciones óptimas y con gente muy bien capacitada y de buena voluntad, también él, después de la tragedia de haber perdido a su hijo, ha documentado por lo menos 20 casos de decesos de niños en estas estancias infantiles a lo largo de todo el país. Entonces esto ilustra verdaderamente una hecatombe en materia de lo que deberían de ser estos centros de desarrollo en contraste con lo que muchos de ellos están siendo y lo que ocurre al interior de sus instalaciones, ¿no? Bueno, pues ahí está. Lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo es un cambio radical, una revolución en el concepto mismo de la transferencia para eliminar al intermediario. Basta de coyotes, basta de asociaciones intermediarias. El dinero debe de llegar a quien lo necesita y a la gente que es la que verdaderamente requiere el apoyo. Más importante aún, la medida no es una decisión para castigar a un sector, sino que forma parte de una filosofía de gestión de recursos públicos mucho más vasta con la cual difícilmente podemos estar en desacuerdo. La misma decisión se ha tomado para las nefastas organizaciones campesinas, obreras y populares que durante décadas y para beneficio de sus líderes, millonarios con recursos públicos, por cierto, han vivido ordeñando los subsidios dedicados a los sectores populares. Es el primer paso para evitar el uso clientelar y faccioso de estas organizaciones, pero es sobre todo un acto de justicia para con los usuarios de estos programas de asistencia. Pues ahí está, amigas y amigos, no sé ustedes qué opinen. Yo sé que muchos de ustedes son profesionales de la educación o se están formando como profesionales de la educación. ¿Qué opinan al respecto? Por supuesto, hubo algunas declaraciones desafortunadas en el caso del secretario de Hacienda que de inmediato la prensa oficiosa desvirtuó y fue difundiendo como una percepción, como si fuera una percepción generalizada y errónea en torno a quién debe de atender y en qué condiciones a este sector de la población en los primeros años de vida. El tema de que si los abuelos tendrían que cuidar a los nietos, pues por un lado decir no seamos hipócritas, muchas familias dejan a sus hijos, muchos padres de familia dejan a sus hijos con sus abuelos por diferentes razones. Acá el asunto o el comentario tendría que ver con dar un recurso o redirigir un recurso público a ese sector de la población que no trabaja, que no tiene una percepción o que su percepción económica es muy baja, para complementarla con un servicio que finalmente están haciendo no solo a su familia y que lo hacen con mucho amor, por supuesto, sino también que lo están haciendo como un servicio a la sociedad. El cuidar a los niños, el cuidar a sus nietos, el cuidar a los seres más pequeños de una familia que al final son el recurso de esa familia, el recurso más importante, pero también es el recurso de la sociedad. Por supuesto, lo mejor, el escenario óptimo es que los niños desde los primeros años de vida estén en una institución especializada, estén siendo atendidos por especialistas en el desarrollo infantil de manera integral. Pero, por ejemplo, en esta entrevista que les comentaba del padre de uno de los niños de la guardería ABC, hacía un comentario muy importante. Decía, bueno, si no se trata necesariamente de que los abuelos cuiden a los niños, él decía, yo soy partidario de que los niños estén en las estancias infantiles en condiciones óptimas por parte de atendidos por profesionistas, pero también en ese caso lo que se podría buscar es recuperar la experiencia de otros países que han extendido la licencia
por paternidad o maternidad para que la madre, el padre del niño esté con él en casa por lo menos durante el primer año de vida. Y esto, por ejemplo, los países nórdicos lo han implementado, sobre todo desde una concepción verdaderamente que valora la importancia de estas primeras etapas de la vida en el desarrollo y en la construcción del vínculo afectivo entre el niño y sus progenitores, ¿no? En el caso latinoamericano, pues está el caso de Cuba, en el caso europeo está el caso de Finlandia, en donde se extiende la licencia al padre, a la madre de familia, para que estén con el niño, tengan un ingreso económico proporcionado por el Estado y ellos permanezcan al cuidado del niño por lo menos durante los primeros 2 años de vida. Eso sería una política pública que estaría ponderando verdaderamente la atención y el desarrollo, el interés fundamental de la niñez, porque también hay que decirlo, el que la madre, el padre de familia, a los 40 días de nacidos lleven a sus hijos a las estancias infantiles, a los sendis, a las guarderías, en el fondo lo que está privando no es necesariamente el derecho del niño a una atención, a una educación integral, sino el interés económico del que lo que se quiere es que ya el padre, la madre de familia se reincorporen al mercado laboral y estén produciendo. Entonces ahí lo que se pondera es el interés mercantil, el interés económico, el interés del empleador respecto de su mano de obra y no el interés de la infancia. Bueno, pues ahí es un aspecto de reflexión que me pareció muy interesante por parte de este padre de familia que está realizando una labor muy importante, que se movilizó a partir de la tragedia a pesar del dolor de haber perdido a su hijo en una de estas estancias subrogadas infantiles por parte del gobierno federal, en aquel entonces del gobierno de Felipe Calderón. Bueno, pues aquí la nota y ya estamos cerrando la emisión del día de hoy, amigas y amigos, y vamos a cerrar con otro tema muy importante que tiene que ver con la niñez, o en este caso con la adolescencia. Durante mucho tiempo se ha dicho, especialistas lo han sostenido, que uno de los bonos que tiene nuestro país precisamente para desarrollarse, para alcanzar su verdadero potencial, pues es el bono demográfico, además de los recursos naturales, además de la diversidad cultural, además de la posición geográfica privilegiada que tiene nuestro país. Otro aspecto, otro recurso con el que contamos y que debemos de aprovechar para el desarrollo de nuestro país en su conjunto es el bono demográfico, y particularmente el bono que tiene que ver con este sector poblacional que es la infancia y que son los jóvenes. Y en este caso me refiero a una nota que se publicó en el portal de noticias BBC News Mundo el 8 de febrero, firmada por la redacción de este portal, en torno a esta jovencita Dafne Almazán, la mexicana que consiguió entrar a Harvard con solo 17 años de edad. Y la nota se titula "El niño sobredotado llega a pensar que está enfermo". Fíjense qué grave. Se calcula que en nuestro país hay más de 1 millón de niños y adolescentes que tienen una condición de sobredotación en términos cognitivos, en términos motrices, en términos de la comunicación, es decir, que son niños con capacidades sobresalientes, niños sobredotados. Y este potencial está desperdiciado porque 3 de cada 10 niños que tienen 7, perdón, de cada 10 niños que tienen esta condición, este potencial, pues no son detectados. Sus padres no saben que tienen esta condición, que tienen esta característica, y este potencial pues es desperdiciado porque no se estimula, porque no se desarrolla óptimamente, o incluso se trata de una población
que es diagnosticada con algún déficit, con algún trastorno, porque no se identifica que en realidad sus características conductuales obedecen precisamente a un niño con capacidades sobresalientes, como es el caso de esta jovencita Dafne Almazán. Dice: la sobredotación no es algo que se tenga que medicar, no es una enfermedad, es un don que el niño debe de aprovechar. La frase resume mucho de lo vivido por Dafne Almazán, quien creció con un coeficiente intelectual mayor al resto de la población y comprobó cómo no todo el mundo sabe actuar ante esta realidad. Ustedes, amigas y amigos que se están formando o que son como docentes o que son profesionales de la educación, pues tienen que estar muy atentos en las aulas, hablar con los padres de familia, hacer un seguimiento, una observación muy cuidadosa de las características de las niñas, de los niños, de su desempeño conductual, de sus habilidades motrices, cognitivas, comunicativas, de relación social, para ir detectando cuándo en algún momento podríamos requerir, con el apoyo de otros especialistas, un diagnóstico para identificar si se trata de un niño o de una niña con capacidades sobresalientes. Dafne, mexicana de 17 años, es superdotada y a medida que fue creciendo fue añadiendo proezas a su particular historia de vida. Con 3 años empezó a leer. Cuando tenía 6 años comenzó la primaria, que a la mayoría de los niños les lleva 6 años terminar, pues ella la cursó en solo un año, y esto lo hizo además a través de internet, ¿no? En este sentido también de aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en este caso como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que son también una opción para facilitar o para responder a las características y necesidades en términos formativos, educativos, curriculares de niños, en este caso con características sobresalientes. A los 10 años terminó la secundaria y con solo 13 años de edad se convirtió en una de las psicólogas más jóvenes del mundo. Fíjense ustedes, estudié, dice Dafne, psicología por la situación que vi en México con los niños sobredotados. Fíjense además qué extraordinario, no solo esta capacidad cognitiva, sino una sensibilidad social, un interés por compartir su conocimiento y también atender a otros niños, a otras niñas en su condición. Vi que no eran detectados, dice, que la parte emocional con ellos estaba en el piso. Esa es, por ejemplo, una característica del aspecto emocional. Puede detonar en problemas de relación, de interacción, de comunicación, de integración, pero pudiendo estar detrás de ello también una condición intelectual sobresaliente. Casos incluso de niños que se querían suicidar, dice Dafne, le cuenta a la BBC Mundo. Dafne Almazán, por si fuera poco, a su currículum de logros extraordinarios acaba de sumar otro. Este mes fue admitida en la Universidad de Harvard en Estados Unidos para cursar una maestría de enseñanza de las matemáticas. ¿Y qué tiene que ver esto con la psicología? Bueno, vi también, dice la pequeña, que en México hay un problema de matemáticas. Qué extraordinario, amigas y amigos. No omito el hecho de que esta historia no solo me emociona, sino me conmueve. Porque los niños piensan que son difíciles y aburridas, y eso hace que el país tenga un problema en el desempeño de esta área. Fíjense qué maravilloso planteamiento y qué sensibilidad de esta jovencita. Así Dafne explica que decidió enfocarse entonces en el estudio de áreas donde pudiera hacer un cambio y ayudar a la gente. Porque aunque asegura que ella no sufrió acoso ni discriminación por sus capacidades especiales, es consciente de que otros niños superdotados pasan por muy malas experiencias ante la incomprensión o ignorancia de quienes les rodean. Mal diagnosticados, dice Dafne, emocionada por lo insólito de que una menor de edad sea aceptada en un posgrado del prestigioso centro educativo, subraya la necesidad de identificar correctamente y a tiempo cuando un niño es superdotado. En la escuela creen que estos niños son hiperactivos. Esa es
Otra característica a la que hay que estar atentos, amigas y amigos, porque no dejan concentrarse al resto de los alumnos, dice Dafne. Según datos del Centro de Atención a Talentos, CEDAT, de México, 93% de los niños superdotados son confundidos y mal diagnosticados con el mentado déficit de atención, lo que genera por supuesto un manejo inadecuado y por tanto la pérdida de sus capacidades. La agridulce vida de los niños superdotados en América Latina, no solo en México, es una triste realidad, comenta la joven. Dafne ha conocido muchos de estos casos y dice que lo único que verdaderamente suele ocurrir es que el niño se aburre en la escuela porque ya estudió la materia o porque no le interesa. Entonces existe el problema de que lo medican y eso disminuye sus capacidades y por supuesto le hace un profundo daño. Esto no es una enfermedad, afirma. Ante la ignorancia sobre cómo son realmente, muchos de estos niños se enfrentan al rechazo y discriminación de sus compañeros de escuela y en algunos de los casos más extremos acaban por deprimirse o incluso pensando en quitarse la vida. Dafne ha impartido clases en el CEDAT, un centro en México, a donde actualmente acuden más de 300 niños superdotados. Pero imagínense ustedes, amigas y amigos, son realmente pocos los niños que están detectados y se estima, como lo comentaba al inicio de la nota, que en nuestro país existen al menos poco más de 1 millón de niños en esta condición y muchos de ellos, por cierto, en contextos de alta marginación, en comunidades indígenas, y es necesario un programa de detección a nivel nacional que nos permita recuperar, atender y aprovechar este potencial que es el bono demográfico, particularmente en este caso con capacidades sobresalientes que puede coadyuvar de manera importante al desarrollo de nuestro país, pero además también al desarrollo feliz y pleno de este sector de nuestra población, que son nuestros niños y nuestros jóvenes, y en este caso particularmente que cuentan con capacidades sobresalientes. Pues bueno, pues ahí está la nota, la experiencia de esta jovencita muy interesante que es el caso de Dafne Almazán. Y con ello, amigas y amigos, estamos terminando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, con la recomendación de lectura y a propósito sobre todo de los últimos dos contenidos que hemos estado comentando. El día de hoy quiero recomendar a ustedes este libro de Howard Gardner titulado Las 5 mentes del futuro. Este libro que fue publicado por Editorial Paidós aquí en México y que su edición en México ocurrió en el año 2008. Este libro que rebasa la propuesta inicial del autor Howard Gardner, hecha en los años 80 sobre las llamadas inteligencias múltiples y que en este sentido constituye una apuesta más allá del planteamiento inicial, decíamos, de las inteligencias múltiples, explorando el espacio de las diferentes capacidades cognitivas. Vivimos, dice Gardner, en una época de cambios descomunales caracterizados por la aceleración de la globalización, la acumulación de cantidades ingentes de información y la creciente hegemonía de la ciencia y la tecnología. Estos cambios requieren nuevas formas de aprendizaje y de pensamiento tanto en el ámbito académico como en el mundo de la economía y en el profesional. En Las 5 mentes del futuro, el destacado psicólogo Howard Gardner define las 5 capacidades cognitivas que en los años venideros van a ser las más solicitadas: la mente disciplinar, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. De esta manera el lector tiene en sus manos un libro conciso y atractivo en cuyas páginas hallará inspiración para aprender y desarrollarse a lo largo de toda la vida, así como un conjunto de intuiciones e ideas valiosas tanto para el presente como para el día de mañana. Pues bueno, les voy a compartir un pasaje de este libro para invitarles pues a que lo consigan, a que lo lean con mucha atención, tanto para gente dentro del ámbito educativo como público en general. Dice así:
No es necesario ejercer mucha presión para que los miembros de un grupo de edad adopten una actitud creativa. Pensemos, por ejemplo, en los niños pequeños antes de iniciarse en la escolarización formal, aun cuando en el caso de que el entorno no les ofrezca demasiado apoyo, los niños pequeños sienten curiosidad por una amplia gama de fenómenos, experiencias, temas y preguntas, pero además siguen explorando aunque no se les anime a hacerlo ni se les premie con gratificaciones materiales. A pocos niños no les apasiona un viaje a una feria campestre, a un parque de atracciones o a un museo infantil. Las ganas que tienen de jugar, la curiosidad que sienten, así como sus capacidades cognitivas e imaginativas son tangibles. La mente del niño de 5 años, por ejemplo, constituye en cierto sentido la cima de las capacidades